Listo, muy buenas tardes a todos los asistentes, a la gente que falta. Hoy estamos originando por todo este tema del COVID. Estaba en mi casa, pero por fin hoy estoy de nuevo en el laboratorio. Vamos a originar desde el laboratorio. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes y muy importante, muchas gracias a uno de los investigadores más reconocidos en la investigación en geología en esmeraldas en el mundo. Gastón Giuliani no solamente es un doctor en geología, sino que es una de las fuentes más citadas en el tema de investigación en esmeraldas en geología en el mundo. Más de 1.800 veces ha sido citado en diferentes tipos de trabajos de investigación. ¿Cómo? Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, no veo imagen. Ahora sí, ahora sí. Te escucho, Okay. sin problema. Ok, Muy qué bien, pena. Y como buenas tardes. estoy en el laboratorio, tengo estas las deficiencias, pero sigo diciendo lo que estaba diciendo. Si me estaba escuchando, entonces... No tiene la... Yo escucho muy bien, pero no tiene entonces la imagen. Tengo la imagen y no está móvil. Ok. Pero, bueno, Hasta ahora está bien. desde que me escuches es lo más importante y me escuchen los asistentes. Sí, Entonces, como decía, sí, sí. más de Está bien, mil, podemos. gracias, más de 1.800 citaciones en diferentes trabajos en el área de geología. Tuviste tu doctorado en 1982 Fue en 1982. 82, sí. y Después, sigue, sí. sigue. Tiene dos doctorados, uno que el PhD en 1932 y después en Francia tenemos un doctorado para poder hacer investigación con estudiantes por doctorados. Ese fue para mí en 1997, segunda tesis. Tenemos dos tesis en Francia para poder enseñar y hacer investigación con doctores. Muy bien, muchas gracias. Es doble doctorado, que eso es una Sí, cosa bastante exótica. Y aparte te gusta la sí, botánica y la arqueología. sí, claro, claro. Sí, me gustó mucho cuando se hace geología, entonces tenemos el gusto de la naturaleza, entonces estamos también apasionados con botánica, zoología y otros, por este que para nosotros es muy interesante de poder viajar, estábamos muy felices de poder viajar y trabajando con Esmeralda en diferentes países del mundo, porque se encuentra nueva gente, costumbres, aves, animales de todos los tipos, geología diferente de un país a otro cuando se habla de Esmeralda. Ok, bueno, me faltó algo. ¿Hablas español, inglés, francés, naturalmente? Eh, Hablo también italiano, Portugués. italiano, español, portuñol, también No. portuñol. Bueno, Más entonces, con el portuñol se puede ir en Colombia y se puede ir en Brasil, entonces, muy bien. ahorita en estos tiempos de COVID no va a ser tan fácil Brasil, pero eventualmente sí. Sí, no es fácil en este periodo de COVID de viajar, no podemos viajar más ahora. Entonces tenemos la suerte de haber viajado antes, tenemos muchas muestras por analizar, estudios a hacer en los laboratorios, entonces no perdemos tiempo. Es difícil para las personas, los doctores que empiezan el trabajo de investigación, que tienen que salir para el campo y que hasta ahora no pueden ir. Esa es desventajas grandes. Claro, 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 claro. Bueno, eh, algo iba a decir, bueno, para los asistentes, la idea de nosotros es que la charla sea muy participativa. Como les decía, no todos los días tenemos a una persona que sabe tanto de depósitos de esmeraldas alrededor del mundo y en Colombia hizo una investigación bastante extensa en los dos cinturones. Entonces, los invito a que en la sección de abajo, en la parte de abajo, hagan sus preguntas. Nosotros tenemos unas preparadas, pero por supuesto
la idea es que ustedes, los asistentes, tengan la posibilidad de preguntarle al doctor Giuliani. Entonces, creo que voy a arrancar con la primera que ya teníamos preparada, porque pues tengo la prerrogativa. Entonces, si alcanzas a ver la pantalla, estoy compartiendo una imagen de una investigación y es lo siguiente. En Colombia siempre hemos pensado que las esmeraldas y las esmeraldas colombianas son únicas por el contexto geológico, pero en el último artículo que tienes en la revista de Gems and Gemology, en el que hablas de depósitos de esmeraldas y de corindones, haces una reclasificación que antes tenías en 3, lo pones en 2 y nos damos cuenta que hay un depósito sedimentario muy parecido al colombiano en Canadá. Sí. Entonces la pregunta Entonces, vamos a hablar que... Sí. Sí, la pregunta es, ¿en qué se diferencian? ¿Hay alguna diferencia entre estos dos depósitos? Es la primera pregunta. Entonces, vamos a hablar que en Colombia tenemos varios depósitos. En Mountain River, en el Canadá del Norte, es una ocurrencia, no es un depósito. Entonces, un caso geológico que muestra entonces que tenemos entonces esmeralda que está con un berilio y un cromo vanadium de origen sedimentario, como en Colombia, y que muy parecido con la esmeralda colombiana por el modelo genético. En el facto, en el punto de vista geoquímico, se tiene la intervención del fluido mineralizante de evaporitas. Entonces tiene un fluido evaporítico con reacción con la materia orgánica, como en Colombia, que va a producir una reacción química que se llama termorreducción de los sulfatos. Entonces se hace la oxidación de la materia orgánica y se hace la reducción del sulfato, que generalmente es anhidrita, que va a producir hidrógenos sulfatados y en el final que va a dar material enxofre para poder hacer la precipitación de la pirita. Pues que se encuentra pirita esmeralda más en veos, en venías de cuarzo y carbonato, son más venías de cuarzo que se encuentra no en las lutitas negras, mas se encuentra en areniscas. El facto que el fluido mineralizante se hacia la reacción química más por abajo en las fallas cuando se cortó zona a donde tenía evaporita intercalada con lutitas negras. Este fluido se enriqueció, entonces en sal se enriqueció en sulfatos y después se fue por falla y precipitó, no en la lutita negra, precipitó en una arenisca. Entonces, el cromo del vanadium está llegando de la lutita negra como en Colombia. Entonces, vamos a decir que es el modelo químico que más es parecido como a Colombia, mas no es un modelo genético como la Colombia. En Colombia, a donde usted tiene ese nivel en la zona oriental de brecha, como se mira en Chivor, con las albititas y los vellos, o entonces en la zona occidental, mucho después, con la zona de cabalgamiento y falla, a donde se circularon los fluidos hidrotermales. Es diferente. Se habla entonces de una ocurrencia a donde la química es la misma que forneció los elementos originales, la misma que en Colombia. Solamente este. Es interesante porque todos los elementos son de origen sedimentario. Ok, pero me podría, para la mayoría no son geólogos, digamos, hay mucha gente que son comerciantes. ¿Podrías ser tan amable de explicarnos cuál es la diferencia entre una ocurrencia y un depósito? Sí, claro. Una ocurrencia es un depósito, usted encuentra esmeralda. Pero después del punto de vista económico, para explotar esmeralda, quizás mesmo una o dos esmeraldas de gran valor es suficiente para hacer plata, pero no desarrollar una mina. Entonces, en el facto que en el Canadá no tiene una concentración importante en esmeralda, en volumen, en calidad, es solamente una parte de
interesante desde el punto de vista geoquímico y geológico, no es económico. Entonces, una yacida, entonces cuando se tiene una concentración importante en esmeralda, que hace que es un producto económico y que va a ser vendido y que se puede hacer una respuesta a ofrecer y vender a la gente por años y años. Y Canadá no es una cosa que se va a buscar para vender, porque no tiene un volumen necesario importante para hacer un comercio con esa esmeralda. Ok, sigue. Qué pena. Únicamente del punto de vista proceso químico que se encuentra la esmeralda colombiana con canadiense, mas no tiene nada de económico en el Canadá. Pero los canadienses o los geólogos piensan que ahora se puede encontrar en esta zona geológica a donde se tienen intercalaciones de evaporita, glutita negra, arenisca, quizá algo de parecido como en Colombia. Entonces, ese es un incentivo, este tipo de ocurrencia en el Canadá, para hacer más prospección, para poder buscar algo que, vamos a decir, será casi como Colombia. Pero no hablamos de esto hasta ahora. Solamente la química, que es muy parecida. Pero en teoría podría pasar de una ocurrencia a un depósito. No es descabellado pensar que en algún momento claro, en un depósito importante. Esto mismo, en Colombia usted tiene muchas ocurrencias. Que se dice una ocurrencia pequeña, es que es importante también en Colombia. Tiene tantas ocurrencias en Colombia que necesita más cuidado para se interesar, para saber qué cosa representa esta ocurrencia relativamente a que son depósitos. Porque puede ser una ocurrencia a un cierto nivel, entonces en el campo más puede ser una mina baja por el futuro. No se sabe. Por eso que la distribución en el campo de las ocurrencias es muy importante. Y correlacionar la ocurrencia, caracterizar si tiene la misma cosa de característica, inclusión y alteración con la albita, etcétera, que se encuentran en los depósitos. Entonces, todas las ocurrencias tienen un sentido. En Colombia, yo pienso que se debería retomar todas estas ocurrencias que están hechas hasta ahora, hasta el pasado, hasta estos días, para estudiar más este tipo. Quizás un depósito está saliendo un día. Ok. Voy a pasar a una pregunta de nuestro amigo, el profesor Víctor Carrillo. Tú lo conoces muy bien. Gracias. La pregunta Sí. del profe Víctor es, ¿qué posibilidades tenemos en Colombia de repetir la historia de cooperación técnica brindada por Francia a finales del siglo anterior, que concluyó con la precisión del modelo genético de las esmeraldas colombianas, pero esta vez con respecto a la génesis de los corindones? Es decir, hiciste un estudio muy grande a finales del año pasado, muy del año pasado, del siglo pasado, un estudio gigantesco. ¿Qué tan factible es que lo repitamos para corindones? Sí. Entonces, el factor corindones no tiene tanto trabajo en Colombia. Los corindones que son conocidos son aquellos depósitos de mercaderes, entonces que son no explotados realmente porque son aluviones, mas tienen todo un trabajo que no fue hecho hasta ahora de caracterizar entonces todo el magmatismo de la cordillera, entonces que se occidental, entonces cerca del Océano Pacífico, a donde tiene toda esa erupción volcánicas, y caracterizar entonces cuáles serían las lavas, las erupciones que podrían traer entonces corindones, porque sabemos que estos corindones no son en equilibrio con el magma que le transportó. Entonces son xenocristais, no son en equilibrio con el magma, mas después son erudidos y transportados por los ríos y después formando plazas. Entonces se podría hacer, quizás si no fue hecho con erominas, un trabajo entonces
di studio de los ríos y de ver cuáles son los minerales pesados que se encuentran en las paneras, para ver si no tiene zona otra que mercaderes, donde se podría tener concentraciones de rubí y de zafiro, porque tiene rubí de buena calidad en mercaderes. Y que este rubí y zafiro son uno de los más importantes de tipo de yacimiento del mundo. Tenemos en Camboya, en Tailandia, en Vietnam, tenemos también en Australia muchos depósitos de este tipo asociados a volcanes. Tiene también en Madagascar. Son entonces depósitos del Cenozoico, entonces del Cretácico hasta ahora, que corresponde a este lava que se encuentra en Mercaderes en toda esta zona occidental. Entonces se podría hacer, que no fue hecho hasta ahora. Tiene personas de Cali que trabajó, tiene tesis de doctorado sobre este mercaderes, quizás al nivel nacional, para hacer una prospección sobre el corendón en esta zona occidental, sería una cosa interesante por el futuro, porque rubí y zafira son muy importantes, tanto cuanto esmeralda. Voy a hacerte una pregunta de Adolfo de Basilio desde España. ¿Qué diferencia hay con las esmeraldas de Etiopía? Me imagino Colombia contra Etiopía. Entonces los depósitos de Etiopía son los últimos que fueron depósitos, no ocurrencia, que fue descubierto, que fueron mineados. Ahora me hablaron que la producción más baja y que tiene pocas piedras, mas vamos a decir que es un tipo tanto diferente de Colombia, o vamos a decir Colombia es único. El tipo de depósito colombiano es único en el mundo, que hace que se hace mucho estudio, mucha gente trabajó encima, y que aquellos de Etiopía son más semejantes a aquellos que se puede encontrar en el Brasil, por ejemplo, que son asociados entonces a la relación entre anitos, pegmatita, aprito, vello de cuarzo, que están cortando entonces roca metamorfizada de roca máfica a ultramáfica. Entonces son rocas tipo basáltica que fueron metamorfizadas, a donde contiene cromo y vanadio. Cuando entonces tiene el pegmatito que corta esta zona con fluidos circulando, usted está alterando el pegmatito y también la roca volcánica. Esta roca volcánica contiene el cromo vanadio y el berilio está llegando con el pegmatito. Entonces, vamos a decir que la esmeralda etiopiana de Etiopía tiene la su particularidad, entonces, de inclusiones fluidas y también de inclusión sólidas, con muchas micas. Tiene mica tipo biotita magnesiana, tiene pirita también, tiene cromita, otros minerales más tanto diferentes de aquella de Colombia, porque en Colombia flogopita, porque conocemos entonces las inclusiones más características en Colombia, que se va a encontrar mica, se va a encontrar materia orgánica, pirita, parisita y otro, que es tanto diferente. Dal punto de vista del precio, se sabe que entonces para la gema se habla sobre los parámetros que de la claridad, el color, que es muy importante, y la fracturación que se puede tener, y las inclusiones. Entonces el color es ser un color muy vivido, muy intenso para la esmeralda colombiana, tanto contra la esmeralda de Etiopía. Más la paragénesis mineral es tanto diferente y opuesta en cuanto se habla de génesis. La edad es tanto diferente. Vamos a decir que la etiopiana es más bien hace 600 millones de años. Está asociada entonces a la formación del Gondwana a esta época, que como depósito que se encuentra en el Brasil, con emisión de magma granítico, cortando en roca que contiene cromo y vanadio. En cuanto a aquella de Colombia, se sabe que es una esmeralda muy joven, que tiene debate sobre la edad de la esmeralda colombiana, entre 65 millones de años, 40 millones, depende a este a oeste de la zona
occidental o oriental, mas tanto diferente entonces de aquella de Etiopía. Ok, otra pregunta, esta no está, no la he hecho a nadie, pero la voy a hacer yo, es lo siguiente, cuando nosotros muchas veces en el laboratorio vemos que la pirita está como inclusión dentro de la esmeralda. ¿Esperaría uno que en esmeraldas de Etiopía esté la mica como una inclusión? Sí. Cuando se tiene inclusiones, mica, vamos a decir, en Colombia no va a ser una mica de tipo biotita. En Colombia, lo que se va a encontrar es la mica muscovita cromífera. Entonces, cuando se mira al ojo, va a ser un color verdito. Cuando se mira sobre el microscopio, se ve que no es una mica colorada tipo flogopita, que es marrón. Entonces, tiene una composición tan diferente. Al ramán se puede ver que de un lado se trata de biotita, de otro lado se da una muscovita. Son cosas tan diferentes. Relativamente a la pirita, que sea Etiopía o colombiana, vamos a decir que tiene mucho pirita en la esmeralda colombiana, no todas, pero la pirita es una característica veramente importante de la esmeralda colombiana, de los depósitos colombianos. Al principio, cuando llegamos el equipo francés a trabajar en estas minas, en 1988 hasta 1995, los depósitos colombianos parecían depósitos de pirita. Tenía pirita en todos lados. Tenía sulfetos, entonces, de SO2, nubes, entonces, de gas tóxico también. Porque tenía mucha lluva, entonces desintegración de la pirita, entonces produciendo SO2. Ese es terrible, SO2 hace explosiones, etc. Entonces, es una característica terrible de la colombiana, mucho lutita negra, materia orgánica y pirita. Ese es que no se encuentra entonces este tipo así en Etiopía. No tiene nada de no se hace rápidamente la diferencia en el campo, pero uno que no se conoce de geología va a decir, aquí tiene ese tipo de roca, aquí hay otra, no tiene nada de ver. Ok, otra pregunta de Juan Sebastián Durán. ¿Puede ser utilizado el flúor como elemento trazador de esmeraldas en términos de exploración? Es decir, ¿podemos usar el flúor como un elemento que nos ayude a encontrar los depósitos, las esmeraldas más fácil? Esa es una buena idea, como hablamos antes, de conocer, de tener idea, de buscar los conocidos o que nos conocimos de la esmeralda colombiana relativamente a la génesis, a la exploración, y que no, conocemos, pero no de desconocidos. Los desconocidos serían como la pregunta ahora, uso del flúor por la prospección. Es una cosa interesante y nunca se usó hasta ahora, me parece. Que tiene idea que últimamente con el summit de TEC, cuando se encontramos, teníamos debates y charlas de los estudiantes de los Andes y también de la Universidad Nacional, tiene alguna persona que se focalizó entonces ahora sobre los minerales de flúor, más como la parisita o la senchisita, tiene flúor y también tiene tierras raras. Es una cosa muy interesante porque ese flúor, la origen del flúor es asociada a la lutita negra. Entonces, cuando tenía ese fluido que hacía la reacción hidrotermal con, entonces la lutita negra se estrelló, el cromo, el vanadio, el berilio, pero también el flúor. Hay mucho flúor en el fluido. El flúor es muy importante entonces para el transporte de berilio, para poder precipitar después berilio, esmeralda. Entonces yo pienso que hasta ahora tiene un problema. Pero hasta ahora no se usó relativamente, que yo sabe, que fue publicado hasta ahora, datos sobre el uso de flúor por la prospección química. Yo pienso que es una excelente idea. Mas tiene que ver y mirar que tiene lluva mucho, a veces en esas zonas. Entonces, usted puede tener una dispersión del flúor en las zonas, vamos a decir,
primitiva. Entonces, yo pienso que sería bueno de enfocar sobre algún depósito en la zona occidental de Muso Coscuece, otro, la Pita, de retomar todas las análisis que fueron hechas, ya que tenga de po, de rocas, para ver cuál son la concentración de flúor relativamente a una zona de mapeamiento, entonces, de todas las muestras. O empezar de nuevo un tipo de estudio para ver cómo es la distribución o no del flúor alrededor de las zonas metalíferas del depósito. Bien, si tiene una zonalidad o no. Si tiene una dispersión, mas si tiene una dispersión de flúor, podemos haber una idea que en esta zona tiene flúor, una anomalía mal distribuida, mas es bastante interesante. Yo pienso que tenemos que hacerlo. Es una buena idea. Voy a hacer una pregunta de Juan Fernando Jiménez, que químico del Servicio Geológico. Es un poco complicado a tratar de traducirla a un lenguaje que sea un poco más sencillo para los que no son geólogos, ni químicos, ni geoquímicos. Entonces, voy a leerla primero y después voy a tratar de traducirla. Entonces, es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el sistema geoquímico que permite la concentración de berilio miles de veces en los pockets, o sea, en los bolsillos de esmeraldas, en comparación con la roca fuente? Shales carbonosos con cerca de 3.000 partes de berilio. ¿Por qué en otras regiones con roca caja similar no se presentan yacimientos de esmeraldas? Es decir, uno de los principales componentes de la esmeralda es el berilio. Y se supone que en estas regiones donde están las lutitas, esas rocas negras que están en las minas, hay más o menos 3 partes por millón de ese elemento que es fundamental para la esmeralda. En otras partes también hay, y en otros sistemas también hay esa misma concentración. ¿Por qué se forma esmeralda en unos lados y en otros no? Es más o menos lo que entiendo de la pregunta y es muy interesante. Es una pregunta que tiene y no tiene respuesta. Porque el problema mayor es que, por ejemplo, en Cusco es otra parte, tiene zona a donde se encuentra esmeralda, zona esmeraldífera, la mina, zona a donde no tiene. Y alguna zona a donde se dice no se tiene algún pilares que están aquí un día, un año, 2 años, 10 años después, ese pilares se pega y se tiene esmeralda. Entonces, wow, tenía esmeralda en este pilares, y no vimos este. Entonces, ese es el problema de saber por qué la esmeralda va a precipitar en esta beta y no en esta. Sabiendo que el contenido, entonces, en berilio en las zonas, o sea, mucho más que necesita para precipitar esmeralda o no. Es una pregunta que no tenemos hasta ahora, no tenemos respuesta definitiva. Yo no puedo decirlo. Relativamente, necesitamos un conjunto. Entonces, para tener esmeralda necesita berilio. Nos calculamos entonces que la concentración de esmeralda, el cálculo que con 4 partes por millón de berilio en la lutita negra, en medio, promedio, 3, 4 partes por millones, es suficiente entonces para producir la esmeralda. ¿Por qué? Es una cosa que se puede decir que entonces estamos en un ambiente a donde el fluido está circulando en la zona de las betas o el cabalcamiento, etcétera, etcétera, mas es un sistema que está cerrado. Entonces el fluido no se va afuera del sistema, tiene fluida grande en las fallas, entonces tiene una implosión, se quebra la extensión, las vetas se forman, mas son muy cortas las vetas. En Muso, por ejemplo, se miraba cuando tenía los trabajos a cabo abierto, se podía ver mucho bien las vetas tenían sobre 15, 20 metros, y después estaba se cerrando. Entonces, el facto que estamos en un sistema que está cerrado, entonces que explica con una concentración muy pequeña, entonces, de berilio, si el sistema está cerrado y que tenemos un componente, o el flúor, o el carbonato, o entonces el cloro, más será el flúor el más eficiente.
que puede transportar el berilio en conjunto y que en este sistema que está cerrado, que no se escapa, que no te mezcla con otros fluidos, entonces se puede acercar a una concentración, una actividad entonces del complexo de berilio con flúor, que a un cierto momento entonces se precipita berilio. Esa es la respuesta. ¿Por qué se tiene esmeralda con poca concentración de la roca? Porque entonces el sistema global que hace que entonces son sistemas cerrados, pequeños, y que entonces el fluido está intacto. Si usted mira, una de las pruebas de este es que los fluidos son con agua, con halita, es famoso free phase inclusion, con agua, líquido, vapor y halito, cristal de halita. Si você mira las inclusiones en las fracturas de las esmeraldas, usted encuentra la misma composición, la misma. Entonces el fluido es siempre lo mismo. No se cambia la composición química. Y significa que no tiene fluido que se va o que entra. Es siempre lo mismo. Es una explicación, entonces. Ok, entonces, Juan Fernando hizo otra pregunta, pero creo que ya la respondiste dentro de esta misma, que es el ambiente hidrotermal del sistema sedimentario colombiano. ¿Cuál es el taxi, el vehículo que lleva espérame, ¿cuál es el taxi de berilio, complejos carbonados, fluoruros o cloruros? O sea, el taxi, ¿qué es lo que está llevando el berilio? Muy probablemente los fluoruros, según lo que te entendí. Sí, lo entendí Sí, bien. el factor también, sí, el flúor, porque últimamente cuando se tenía el CDTEC Summit 1, tenía presentación, ya me hablé sobre el flúor, mas también yo retomé las análisis que tenía sobre la concentración de flúor en la lutita negra, en la zona que no está alterada, tiene mucho flúor. Entonces, cuando tiene el fluido de origen evaporítica que tiene interacción con la lutita negra, usted extrae todo, berilio, cromo, vanadio, tierras raras, más potasio que se va, más también flúor. El flúor entonces está enriquecido en el fluido. Ese es un papel grande para el transporte del berilio que está también sacado de la lutita. Otra cosa, ten que pensar que tenemos un fluido que está en movimiento y que tiene una dinámica de fluido que está relacionada a la geometría entonces de la estructura. Si tiene una corriente que va más rápida que otra, porque tiene una brecha o otra cosa, se puede modificar entonces el equilibrio químico, que hace que a un cierto momento la temperatura es la misma, la concentración y también el movimiento del fluido es diferente, hace que se pueda hacer alguna precipitación. A una cierta parte de la beta y otra no, porque la dinámica del fluido estaba diferente. Es una cosa que nunca se habla de este. Es muy importante, la geometría de la beta. Voy a hacerte una pregunta, o sea, hay muchas, me voy a saltar unas, pero después vuelvo a ellas, sino que esta me parece que es aplicada y, como sabes, en el CDT estamos más que entusiasmados de lograr bajar o disminuir la brecha entre la academia y la parte práctica. Entonces, lo que queremos es acercar Sí. a la gente que está en el campo al tema de conocimiento. Entonces, Luis Maecha, que trabaja en una mina y que agradece que estés aquí dándonos este tiempo, él pregunta, voy a hacer la pregunta como la es, porque es complicada Gracias. Entonces dice, él ha leído tu trabajo sobre la termorreducción del azufre y la relación pirita-esmeralda. Él quisiera saber si te puedes explicar más sobre ese mecanismo, debido a que se ha encontrado que la esmeralda suele encontrarse en vetas con calcita, dolomita, fluorita, parisita, pero rara vez con pirita. Es decir, ese mecanismo de termorreducción del azufre, porque no, sí, cuando ellos están en campo, muy pocas veces hay vetas que tengan pirita y la encuentran, es lo que yo entiendo. Entiendo. Si yo entendí la pregunta, la importancia de la termorreducción de los sulfetos
en relación a la deposición de la esmeralda. Más o menos la pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es la pregunta. Sí, el facto es que la termorreducción de los evaporitas con presencia de materia orgánica, el caso entonces de la esmeralda colombiana, es muy importante por la química en el facto que se explica cómo se forma la pirita y se forma entonces el carbonato. El carbonato se forma entonces porque se hace la oxidación de la materia orgánica, se produce CO2, gas carbónico, que se va en reacción con el agua, con el hidrógeno, que se va a producir un hidrógeno con carbonato, el cual con el calcio que tienen en la lutita, porque son lutitas carbonatadas, tienen calcio hasta 10% de óxido de calcio, que va a permitir la precipitación de la calcita. O se tiene un poco de magnesio de la dolomita. Y después, la reducción entonces del sulfato va a producir hidrógenos sulfatados que él va a reagir con el hierro que tiene en la lutita negra que va a producir la deposición de la pirita. No, usted me puede decir a dónde es la esmeralda en este caso. Mas el facto que esta termorreducción de sulfato es una reacción que va a poder movilizar todos los elementos que tiene entonces en la lutita negra, especialmente el berilio, el cromo, el vanadio. Esta reacción es una reacción exotérmica, entonces vamos a decir que se dice que se formó a 300 grados la esmeralda colombiana, mas tenía algo en algunos puntos de la zona a donde están las vetas, un poco más, 30 grados a más, o 50 grados a más, 350 grados, 360 grados, entonces que va a ser una diferencia térmica importante que va a poder movilizar más berilio, cromo y vanadio. Es el facto que esta reacción permite de extraer el cromo, el vanadio, el berilio. Y después el flúor, y después otra historia, como ya hablé con el flúor, o que se acontece con el complexo de fluoreto de berilio, que es muy importante. Entonces, en una mina, si usted encuentra mucha pirita asociada de una beta, significa que aquí usted tiene una precipitación grande, pero no significa que usted se va a encontrar la esmeralda. La esmeralda, ¿cuáles son los marcadores de la esmeralda? En algunas minas se sabe que la esmeralda está fluorita. ¿Vale? Es raro Cuando precipita la fluorita, puede precipitar la esmeralda, porque flúor y berilio se van juntos. O entonces, minerales que contienen flúor, como la parisita, por ejemplo. Entonces, son marcadores. Las personas que hacen la pregunta lo saben, el minerador. Cuando se encuentra parisita o fluorita, significa que tiene una zona a donde se puede encontrar, muy probable, encontrar esmeralda, porque eso es el conjunto asociado, entonces, de precipitación, esmeralda, fluorita y parisita. Eso es muy importante. Cuando se encuentra, entonces, esos dos minerales, se tienen que mirar mucho. En una zona donde tiene mucha pirita, quizás se tiene esmeralda. Mas no tiene una regla definida hasta ahora, porque todas las investigaciones que fueron hechas hasta ahora no tienen ahora una regla para decir aquí tiene esmeralda y la no tiene. Por eso nos toca seguir haciendo más investigación. A hacer. Es más investigación a hacer. Sí. Es cosa que me gustaría hacer ahora. Si tiene algo a hacer, que interesa a todas las personas, ¿no? Ok, hay una pregunta de Nicolás Tique. Entonces él dice que el doctor Giuliani mencionó que el origen de los elementos de las esmeraldas colombianas era totalmente sedimentario. Pues, si podrías explicar un poco más acerca del origen sedimentario, especialmente acerca de la fuente y abundancia elemental del cromo y vanadio. Muy bien. Entonces, vamos a decir, tiene una cosa muy interesante de saber que
el cromo y el vanadio que se puede encontrar en la lutita negra es un cromo y vanadio que resulta de la alteración, erosión, transporte y deposición en zona de mar, a donde tiene una marga, transporte de Sorrosa, vamos a decir, tiene una cuenca a donde se tiene la deposición del material que se va a formar la lutita negra. Entonces, este material llega de la erosión que se encuentra en el continente. Sul continente, ¿qué se tiene? Se tiene roca máfica, volcánica, que contiene cromo y vanadio. Se tiene roca granítica, que contiene a veces berilio. Tiene también ya lutitas negras, a donde tiene berilio como vanadio, y la erosión meteorítica, agua temporal, todo río, se va después el sedimento dentro de la cuenca. El sedimento llega a una argila, es una argilita, que no, después con la compacción de los sedimentos se llama lutita negra. Dentro de este mineral se tiene elementos detríticos, se tiene cuarzo, se tiene carbonato o no, se tiene filitas, mica, y se tiene minerales que llegan, por ejemplo, de roca volcánica, que estaba terrestre. Entonces, en esta roca, entonces, de cuenca sedimentar, usted tiene todo que fue erodida en el continente. Tiene minerales que contienen cromo, que contienen vanadio, que contienen berilio, pero en cantidad no tanto grande para el berilio, pero se puede haber fuentes de alteración de roca que contenía muy cromo, a donde tiene hasta 1000 partes por millón de cromo o de vanadio. Entonces se dice que tiene mucha lutita negra en el mundo, en las cuencas sedimentares, a donde usted tiene concentración de berilio, cromo y vanadio para hacer esmeralda. Pero no tiene esmeralda. Ese es el facto porque en Colombia se encuentra únicamente este tipo de depósito con lutita negra que contiene cromo, vanadio y berilio, pero no en alta parte del mundo. ¿Por qué? Ese es el secreto de la esmeralda colombiana, que ya mucha gente trabajó arriba de este, que tenemos ahora algunas explicaciones con las investigaciones que todos los investigadores del mundo hicieron en Colombia, que se dice puede hacer, si usted piensa que de interés, se puede hacer esmeralda en Colombia porque necesitamos una roca que contiene este. Esa es la pregunta. Lutita negra, llega del continente, cromo, vanadio, berilio. Más en toda parte del mundo. Más ¿por qué en Colombia solamente? Porque usted tiene ya después una cuenca que se transforma porque tiene las placas tectónicas que se mueven en el tiempo, entonces se hace alguna compresión, entonces hay algunas fallas, tiene fluidos en la cuenca que se mueven, disoluciones de evaporita, después falla, los fluidos se van y se altera con la lutita negra, extraen todo y hacen una historia que es la historia de la esmeralda colombiana. Mas para ter este tipo de modelo necesita muy constrangimentos tectónicos, de composición de la cuenca, después de movimiento de fluido y extracción de los elementos dentro de la lutita, transporte de los fluidos, más que no se escapan, y fican en la capa, a capas buenas, y se dice a dónde están las betas con la esmeralda. Esos son muchos factores que muy difícil de obtener todos. En Colombia se conseguía obtener todo. Entonces, es ahí, únicamente en Colombia, hasta ahora se encuentra este tipo de depósito. No vamos a hablar de la ocurrencia en el Canadá, que es una pequeña ocurrencia, mas que no es parecida geológicamente a aquel de Colombia. Tengo muchas preguntas muy interesantes. Quiero pedirle una excusa. Usualmente las entrevistas las hacemos con un nivel muy bajo para que la gente que no es geólogo, que no es geoquímico, pues tenga también la oportunidad de preguntar, pero en esta ocasión las preguntas son muy técnicas y es difícil llevarlas a un nivel un poco más bajo.
pero pues desafortunadamente o Sí. afortunadamente no, no todos los días tenemos a alguien como el doctor Giuliani que nos puede responder, así que vamos a seguir haciendo las preguntas un poco técnicas y un poco aburridoras para los que no entienden mucho, pero pues entenderán que hay que aprovechar la experiencia del doctor Giuliani. Y voy a cambiar un poquito, hay muchísimas preguntas muy interesantes, pero voy a hacer esta sobre euclasa, que es un mineral que es de poca ocurrencia. ¿La euclasa colombiana se forma por metasomatismo de la esmeralda o su formación puede depender de otros factores como campos de estabilidad, etcétera? Es una pregunta de Juan Sebastián Durán. Sí, claro que la euclasia es, es un mineral que se encuentra en varias partes del mundo y también como la esmeralda, tiene euclasia asociada a pegmatitos, como se encuentra, por ejemplo, en el Brasil. Tiene la euclasia entonces de aumentar en Colombia. Esa euclasia se encuentra con la esmeralda en las mismas zonas. Es un mineral más raro. Se encuentra entonces en la zona oriental, se encontró en Gaxalá, se encontró en Buenavista, se encontró en Quebrada Negra, se encontró en la Marina, entonces en la parte occidental. En el final, los estudios que se fue hecho hasta ahora por colombianos muestran, entonces nosotros también trabajamos arriba de este, que la euclasia tiene la misma historia que la esmeralda a más baja temperatura. Va a ser un complejo eh, químico semejante a aquel de la esmeralda, más entonces se precipitó la euclasia a una temperatura más baja en la misma estructura que la esmeralda. Entonces la historia va a ser la misma, los fluidos va a ser lo mismo. Si mira los estudios que fueron hechos por los colombianos sobre inclusiones fluidas, se ve que entonces son parecidos a aquellos que se encuentran con la esmeralda. Vamos a decir, son inclusiones fluidas con líquido, vapor y cristal de halita. Entonces se hace que entonces se va a precipitar este berilio dentro de la estructura de euclasio cuando el fluido se resfría. En la fase final, entonces, de resfriamiento de la estructura de beta, se puede encontrar euclasia. No en todas las partes se encuentra, más es un mineral indicador. Entonces, usted posee una estructura a donde se puede encontrar esmeralda. Al revés, cuando se encuentra euclasia, se puede decir estamos en una zona favorable para encontrar esmeralda. Fue el caso con don Osvaldo Montenegro, cuando se empezó a trabajar en Quebrada Negra, entonces al norte de Chivor, que empezaron en zona donde tenía una brecha al bitito con algún vello. Al principio, se buscaron ese mineral azul. Se habló para nosotros, oh, ¿qué es este? Esa es la anécdota. ¿Qué es eso? No, no es un beril blue, azul. No, no es. No es apatita. ¿Qué es? Hablamos de euclasia, es posible euclasia, todo eso. Entonces, nos buscamos, él nos entregó un pedacito de este mineral, nos lo analizamos en Francia, en Nancy. Es euclasia. ¡Wow! Euclasia. Descubrimos euclasia entonces en Quebrada Negra. Además, la estructura, después esmeralda, la estructura es la misma. La característica de la brecha, la zona de betas, es la misma que se puede encontrar en Chivo, que se encontró en Quebrada Negra. Mas no se encontró, que yo sabe, en Chivo hasta ahora. Mas se encontró alguna otra en Buenavista, o en Gaxará, tiene mucha. No tiene euclasia, tengo que decir. Entonces la historia de la euclasia es un mineral acompañador entonces de la esmeralda y con la apatita también. Porque hablamos de mineral con flúor, también la apatita con flúor. Ok, voy a hacer dos, la siguiente de Oscar Torres. Gracias por las felicitaciones. Y la pregunta es, para usted, en la práctica, ¿cuál debería ser la metodología idónea para realizar exploración de esmeraldas en el cinturón occidental? Por otro lado, en la práctica, ¿cuál técnica nos aportaría más información en la exploración? Sí, la parte occidental. Entonces,
Ustedes saben entonces que la parte oriental y occidental son diferentes desde el punto de vista tectónico. La parte oriental es la zona de brecha que se encuentra sobre 30 kilómetros, 40 kilómetros, que se sabe que tiene varios depósitos asociados a esta zona de brecha. La zona occidental se sabe que entonces está asociada a zonas tectónicas limitadas por fallas de cabalcamiento, como se encontra en Muso, se encontró en Coscuez, se encontró también en La Pita, se encontró en La Pava, a donde son cuencas muy pequeñas tectónicas. Es que es muy difícil entonces de caracterizar en el campo cuando se hace la prospección. Entonces, tiene dos cosas. Tiene la primera es la estructural. Yo pienso que la teledetección es importante. Geofísica, porque nos hablamos también que tiene mucha perita. Eso pienso que entonces sería interesante aplicar la geofísica en estas zonas a donde tiene todo este depósito de Muso, Coscuez, Peña Blancas, Maripí, La Pita, etc. Para ver si tiene alguna relación geofísica en los depósitos con anomalía, vamos a decir, magnética, asociada con sulfeto u otro mineral. Esa es la primera cosa. Y la segunda es de ver las fracturas. Las fracturas es muy difícil porque sería muy importante. Ok. Hey, Es que tenemos, okay. tenemos, Muy bien. tenemos muchísimas preguntas. Muy bien. Sí. Bueno, voy a hacer la de Ángel Berbel. Sí, sí, lo oigo bien. Hace unos años se realizaron dataciones en albitas en la Universidad de Oregón del Cinturón Occidental, mostrando edades cerca de 10 millones de años más antiguas que las presentes en las micas. ¿Esto podría mostrar un reinicio del sistema por algún evento termal posterior? Esa es la gran pregunta, es la investigación que se debe hacer, que hagan las personas con varias colaboraciones internacionales. Yo pienso que se puede encontrar alguna persona trabajando con calcita, otros pirita, etcétera, encontrar entonces a edad más joven. Edades que se hacen a 10 millones, 4 millones, no sé, de años, no sé cuánto, o más viejo. Entonces yo pienso que tem que ver que na zona de Bucaramanga, este tipo de zona, quando se hace para oeste, na zona de Bucaramanga temos intrusões magmáticas importantes. Tiene también riolita, etcétera, etcétera, que ese puede movilizar una zona térmica grande que podría movilizar y entonces modificar, vamos a decir, el reloj vamos a decir, de los elementos, de potasio, argonio, o no uranio chumbo, porque yo pienso que entonces la temperatura no son tan alta para modificar los sistemas. Quizás por las micas, pero no pienso que esta influencia térmica pueda atingir hasta las zonas de Muso, Coscuez, Peña Blancas. No acredito en este. Entonces, tiene que saber cuál técnica se usa y los límites que se puede utilizar de las técnicas, especialmente cuando se trabaja con carbonatos. Tienen que ver la relación de los datos. Los datos son cifras que se acumulan, que se da en el final una edad o que se da una relación de elementos, pero tienen que refletir o qué significa realmente esta cifra que se tiene una objetividad geológica o no. Es muy importante en la historia entonces de asociar esta edad con entonces la zona de surrección de la cordillera que se empezó entonces al Plioceno, 10 millones de años hasta ahora.
que puede modificar entonces los cronómetros, algún cronómetros que se utiliza como carbonato, por ejemplo. No voy a hablar que bueno, nos hacemos, los franceses, se puede hablar así, hacemos datación potasio, potasio, argonio sobre las micas. Y tenemos dos edades diferentes entre este y oeste. No significa que esas son las cosas definitivas. Entonces, necesita más investigación ahora, a siempre refletir o que representa la data que tenemos, las dataciones. Si es una cosa que se está en una zona a donde tiene una selección más importante de la cordillera o no, porque tiene que esta datación se esté en equilibrio con la interpretación geológica a la génesis del depósito. Ok. Una cosa interesante es, las personas no trabajan hasta ahora veramente, es la zona de metamorfismo térmico que se puede observar en algún depósito de la zona occidental. No nos mapeamos en la zona de Muso, en la parte norte de Muso, afuera de las zonas, se tiene una zona muy rica con cloritoide. Entonces significa que tiene una anomalía térmica que es asociada entonces a la formación del depósito. Pues que se puede pensar que él tenía un magma. No, más porque esta reacción térmica, como hablé, son exotérmicas. Entonces usted puede tener un metamorfismo muy pequeño, ¿no? Que se ve, se verifica en alguna zona como Muso y Coscoes, que ese puede ser utilizado en petrografía para determinar otra zona en la cordillera occidental, a donde se puede hacer anomalía por la prospección de la presencia de un depósito u ocurrencia de esmeralda por abajo. Entonces, mirar y ver en la lutita si no se encuentra cloritoide. Si tiene cloritoide, usted tiene temperatura más que 250, 300 grados. Ok, ya nos queda muy poquito tiempo para terminar, pero voy a abusar de es una hora, siempre lo hacemos una hora, pero pues en vista de que ahí te voy a hacer dos preguntas más y me regalas 10 minutos más de la hora, incumpliendo nuestro pacto de Sí, que es solamente una hora, porque es que hay unas sí. muy interesantes. Entonces voy a hacer la de Juan Fernando Jiménez, que dice que los trabajos de inclusiones fluidas han reportado temperaturas de homogenización sobre los 300 grados. El modelo hidrotermal sedimentario no contempla fuentes externas de calor. Entonces, ¿es posible alcanzar estas temperaturas en ambientes sedimentarios sin contemplar algún proceso de metamorfismo o alguna fuente ígnea adicional? No, como hablé ahora, entonces usted puede, se dice, las medidas, los estudios de inclusión fluida tenía varios que fueron hechos por varias personas, colombianos, extranjeros, sobre varios depósitos este y oeste, que muestra que es muy difícil, primero, de estudiar editar temperatura de homogeneización de una inclusión fluida colombiana, porque las cavidades no son bien cicatrizadas. Podemos ver cuando se aquece una inclusión fluida, pérdida del material, entonces se ve que el vapor no disminuye, está siempre grande, a veces grande decrepita. A veces se tiene una temperatura de homogeneización que es muy elevada, que no tiene realidad. Ese es que hablé antiguamente, que tienen que ver si usted hace una medida de 500 grados, mirando así en la bola que se va, ¿cuál es la significación de 500 grados dentro de este esquema de esmeralda cuando usted tiene una media de 300, 330? Entonces tiene un sistema y que el facto que se puede mirar que todas las cavidades de la inclusión de fluido colombiano no son bien cicatrizadas, son angulosas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir, ese es un peligro, un peligro. Entonces, para hacer medidas buenas, necesita experiencia y personas no tienen la experiencia. Otro factor es que es, como hablé, cuando se habla de termorreducción de sulfatos, se
ya hablé que una reacción química exotérmica, que se puede tener temperatura de 30 a 50 grados a más de lo que estaba el fluido, porque está en una zona de reacción química muy fuerte, exotérmica. Entonces, usted puede encontrar alguna esmeralda con temperatura más que aquellas que usted encuentra, más no 500 grados. Yo no acredito 500 grados, no acredito hasta ahora, con todos los estudios que fueron hechos por nosotros, que fueron hechos también para las personas en Cali, haciendo un gran trabajo sobre eso, con los isótopos de oxígeno, hidrógeno, todo, muestra que no tiene ninguna intervención magmática en la formación de la esmeralda colombiana. No tiene magma. Tiene una muestra y un afloramiento muy típico en mi vida de geólogo de campo y de laboratorio. Será entonces el muso. ¿Por qué? Porque en la época, 1990-95, tenía toda la explotación de Cabo Abierto. Tenía tecminas, tenía coexmina, cincho, hasta los cristales, se miraba todo. Era una mapa ao vivo, que se podía mirar todas las zonas de cenicero, una para otra, cabalgamento. ¿A dónde estaban los granitos? ¿A dónde estaban los pegmatitos? No tienen. Esa es una experiencia única que hemos en esta época. ¿A dónde tenía el mapa? Aquí tenía que hacerlo después, para entender. Así podía hacer la correlación de una parte del masato hasta allá los cristales, hasta allá al cincho. Se podía ver de Kendama, mirar toda la estructura. Y la estructura es una estructura tectónica asociada a zonas sedimentar con cabalgamento, falla de diluvio, no tiene magmas, no tiene intrusión magma. Okay. Entonces no tiene temperatura alta, no tiene temperatura alta. Tenía siempre el debate con el magma básico, los dikes basálticos, que son más antiguos. Qué pena, ibas a seguir. Es muy interesante. Las preguntas son muy buenas. Otra pregunta de Andrés González, que es el geólogo aquí del CEDETEC, y es que hace poco, en una investigación que se está haciendo aquí en el CEDETEC, encontramos plata nativa en una vena con esmeraldas en Chivor. ¿Qué opinas de ese hallazgo? Plata nativa. Sí. No respuesta. El facto que no tengo respuestas, tanto cuanto nosotros publicamos en 2017 que tenía anomalía de germanium inoclasia de la zona de Gachalá. Tenía anomalía inoclasia en algún lutita negra. Entonces, no tengo respuesta por la plata que está describiendo. Más estamos en rocas estilutitas. Estilutitas son rocas que se encuentra toda la ligera de la erosión, que se puede encontrar anomalía de cualquier elemento. Y que tengo el ejemplo, por ejemplo, ahora, con la granata verde saborita, en Tanzania, en Merelani, a donde es una cosa metamórfica de alto grado, anfibolito fáciles, en el caso en Colombia. Más las rocas son las mismas, metamorfizadas a 500, 600 grados. Entonces tiene un gneiss con grafite. Tiene toda esa formación, tiene mármol, tiene mármol con magnesio. Es la misma cosa, más metamorfizados la roca a 300 grados. Se va a encontrar granata con cromo y vanadio y se encuentran minerales increíbles con, por ejemplo, sulfeto de manganeso. ¿Sí? Se encuentra mineral con plata, etc.
se dice, el modelo es un modelo metamórfico sedimentar con metamorfismo, no tiene nada. Nadie. Ese depende de la composición de la lutita. Entonces es posible. Es posible que se pueda encontrar plata, y plata entonces es argentita, probablemente, plata más enxofre. Tienen que hacer más análisis, porque nunca se hace un análisis de plata en una lutita negra, nunca. Tienen que hacerlo ahora. A veces no tiene anomalía algunas. No acrediten en esto. Fue la misma cosa con el germanio. Cuando nosotros analizamos germanio en la clase, hasta 30 ppm de germanio, ¿y qué hizo? Es un error. Después miramos las antiguas análisis que hacemos en los años 1990, 1995. Tiene las lutitas con alguna concentración de germanio. Entonces, en el final, los minerales que se forman, porque tenía alteración y movilización de los elementos dentro de las rocas lutitas, se puede encontrar anomalías de germanio en los minerales. Por la plata, pues es lo mismo. Sí, es posible. Con la lutita negra, es posible de ver todo tipo de elementos químicos que no se espera encontrar en este tipo de roca. Doctor Giuliani, muchísimas gracias por tu tiempo. Quedaron muchas preguntas. Sí. En algún momento te invitaré otra vez porque pues las preguntas son muy técnicas, la gente tiene muchas ganas Pues de... no. Entonces te invito la próxima Pues vez. no, Agradecerle a todos fue los un gran placer para mí. agradecerle a todos los Fue un participantes. gran placer para mí. Sigue, sigue. Agradezco mucho CDTEC, señor Angarita, y todos los colaboradores, y también todos los colombianos que son apasionados de esmeralda y de gema, para entender mejor las cosas y prever el presente y el futuro. Fue un gran placer para mí de poder siempre cambiar las cosas, porque tenemos siempre que descubrir nuevas cosas. Como se dice, los desconocidos. Los conocidos de los desconocidos. Es una cosa que gustaría hacer ahora, el tiempo pasa, de investigar sobre las cosas desconocidas, porque yo pienso que tenemos siempre más sorpresa. Por la esmeralda colombiana, la historia no se acabó ahora. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Y ya sabe, doctor Giuliani, la próxima lo estaremos invitando otra vez para otra sesión, así como de 1 hora, para que la gente pueda resolver todas las dudas. Los invitamos muy cordialmente. La próxima semana vamos a tener una charla muy interesante, vamos a tener a un doctor que es especialista en estudios de futuro, cómo hacer los estudios de futuro y cómo pueden influenciar esos estudios de futuro a toda la industria, cómo vamos a mirar el futuro de la industria a través de estudios de futuro. Es interesante. Muy interesante la próxima semana. Doctor Giuliani, muchísimas gracias por su tiempo. Ya sabemos que ya son como las 10 de la noche. Estamos quitando el sueño y parte de su trabajo. Fue con mucho gusto. Gracias para todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense todos. Cuídense todos del COVID. Por favor. Hasta luego. Ay, hasta luego.